La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Un placer enorme poder llegar a su hogar con la palabra de Dios. Espero que esta semana sea de bendición para su vida. Espero que usted no solamente sea una persona que escucha la palabra de Dios, sino que también decide ponerla en práctica. Que no seamos contados con aquellos que oímos, nos emocionamos, pero luego vivimos a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. Eso no funciona. Eso es engañarse a uno mismo. Nosotros debemos escuchar, aprender de la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. Esta semana he tomado el texto, mire conmigo en Primera de Pedro capítulo 5, por favor, Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Estos versículos van a ser la base para la enseñanza de esta semana. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En realidad este pasaje se lo utiliza muchas veces, yo mismo lo he utilizado para predicar a pastores, para predicar a aquellos que Dios escoge para que estén dirigiendo la grey. Ahora recordemos algo bien importante: la iglesia no es nuestra. Yo soy pastor de la Iglesia Bautista de la Fe, usted lo sabe, pero esa iglesia no es mía. La iglesia es de Cristo y Él me da el privilegio de pastorearla. Esa iglesia, Cristo la compró con su sangre, Él pagó el precio, y la Biblia dice que Él es la cabeza. Y nosotros lo que debemos hacer como pastores que Dios pone sobre esa congregación es apacentarla, pero la congregación es de Cristo mismo. Ahora, este pasaje que se lo utiliza únicamente y casi exclusivamente para hablar a pastores, yo quiero darle una aplicación a otro nivel, a nivel de la familia, aún al nivel de las empresas. Todos tenemos de alguna manera u otra gente por la que cuidar. Y me gustaría aplicar este concepto en la idea mismo de que debemos ser ejemplo. Le explico. Dentro del hogar, quien debería dar el ejemplo es el papá, también la mamá. Dentro de la empresa deberían dar ejemplo los jefes. Dentro de la sociedad deberían dar ejemplo las autoridades. Y así en cada una de las áreas donde nos desarrollamos y vivimos, hay gente que está puesta sobre autoridad. Y yo creo, como dice aquí, que debemos ser ejemplo. Como pastor debo ser ejemplo de la grey. En mi casa debo ser ejemplo para mi esposa y para mis hijos. Como ciudadano, ¿verdad? Debo ser ejemplo para las generaciones que vienen atrás, para que aprendan a tener un buen comportamiento como un ciudadano cristiano debe tener. Ahora, estoy asumiendo de que para poder cumplir este rol de ser de ejemplo, debemos en primer lugar ser cristianos. Y ser cristiano no significa pertenecer a una iglesia o ser de una religión. Ser cristiano es ser verdaderos discípulos. Se les llamó cristianos a los discípulos, ¿verdad? A aquellos que seguían las pisadas de Cristo, aquellos que vivían bajo las normas y los preceptos y los mandamientos de Dios mismo. Ahora, si usted no es cristiano, si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, si usted no camina bajo lo que Dios dice, la primera cosa es esa: usted necesita a Cristo en su vida. La única manera de poder tener la salvación del alma, la única manera de poder garantizar la vida eterna, la única manera de que usted sea llamado un hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios, es a través de Cristo. Usted no puede comprar la salvación o el hecho de pertenecer a la familia de Dios porque tiene dinero. Usted no puede comprarlo. Usted no puede merecerlo por las obras que usted hace. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Es única y exclusivamente a través de la fe. Así que para usted poder ser ejemplo para otros en hacer las cosas como Dios le agrada, la primera cosa es que usted debe ser salvo. Recibir a Cristo como Salvador, poner su fe en Él. Pero luego hablando ya de áreas específicas, el primer área donde todos debemos ser ejemplo, yo como pastor, también yo como cabeza de hogar para mi esposa, para mis hijos, y por supuesto la madre mismo para los hijos, y el jefe, el empleado, y el ciudadano para las generaciones que vienen, el maestro para el alumno. La primera cosa es ser ejemplo de caminar con Dios. Mire, si no estamos caminando con Dios, ¿cómo pedimos
a los que nos siguen que caminen con Dios. Como yo como pastor, si no estoy caminando con Dios, le pido al liderazgo, le pido a la iglesia que camine con Dios. Como papá, yo necesito estimular a mi esposa y a mis hijos a caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa mantener una estrecha relación con Él. ¿A partir de qué? A partir de leer la Biblia, a partir de llevar una vida de oración, a partir de hacer cosas espirituales que me ayuden a mantenerme firme sin fluctuar. Es decir, la primera cosa en que debemos ser ejemplo es en caminar con nuestro Dios. Pertenecer, ¿verdad?, a ese grupo de cristianos que estamos caminando diariamente con el Señor. No es que vamos a la iglesia cuando se nos ocurre, no es que tomo la Biblia solamente cuando ¿verdad?, se me pega la gana de hacerlo, no. Es decir, caminar con Dios significa una relación permanente con el Señor, que se inicia cuando recibimos a Cristo como Salvador y que debe mantenerse en un contacto continuo con nuestro Dios. Nosotros hablando con Él a través de la oración, Él hablándonos a nosotros a través de la lectura de la Biblia. Aquí en 2 de Timoteo, mire, voy a terminar esta lección con esto. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quienes nos siguen deben ver buenas obras en nosotros, ¿verdad? No somos salvos por obras, pero el resultado de una fe genuina son buenas obras. ¿Y qué es lo que nos prepara para actuar correctamente? La palabra de Dios, la instrucción de Dios a través de la Biblia, y luego manteniendo una vida de oración, de actividades que nos acercan a Él, predicando el Evangelio, congregándonos. Así que la primera cosa en que somos llamados a dar ejemplo en cualquier área en la que estemos es ser ejemplo de caminar con el Señor. Gracias por acompañarnos. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.